embajador en Japón, acaba de terminar su misión. Él, por supuesto, ha estado al frente también de las misiones en Colombia, Italia, China, Estados Unidos. ¿Cómo está, Harold? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. Debe ser, ¿qué hora es en Tokio? No, no estoy en Tokio, estoy en Estados Unidos. Bueno. Son las 10:33 de la noche. Yo pensé que lo estábamos castigando entonces con la hora. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, en Estados Unidos es donde, bueno, se está jugando de alguna manera cierta presión de la causa simpatizante de la candidatura de Fuerza Popular para que la comunidad internacional, la OEA específicamente, se pronuncie. Ayer hemos estado recordando con una colega boliviana lo que fue el episodio boliviano, sumamente distinto al del Perú, pero bueno, ¿qué sigue por delante? Hasta ahora la comunidad internacional ha respaldado la limpieza de las elecciones, lo cual es muy particular. No se está reconociendo ni siquiera a un o una presidente electo, sino se está respaldando la limpieza de las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que eso refleja la verdad de los hechos. De lo contrario, países muy serios del hemisferio norte no tendrían una opinión tan clara. No solamente es Estados Unidos, también es Canadá y también es, y esto es algo muy importante, la Unión Europea, que como sabemos agrupa a 27 países. Lo que viene por delante, ¿qué es? Simplemente esperar que el Jurado Nacional de Elecciones muy próximamente proclame al ganador de estas elecciones y a partir de ahí crear las condiciones necesarias para una adecuada transferencia de poder. Lo que nos está diciendo la comunidad internacional entonces es, nosotros, viendo lo que hemos visto, anunciamos que vamos a respetar la decisión que tome el organismo electoral con respecto a la proclamación del próximo presidente de la República. Eso es lo que nos está diciendo, a diferencia de lo que pasó en Bolivia, que antes de que ocurriera todo dijeron, oigan, aquí hemos visto irregularidades, ojo. En Bolivia el tema era muy complicado porque un candidato a la presidencia era precisamente el presidente de la República, Evo Morales. Entonces, siempre cuando eso ocurre, se generan suspicacias en la comunidad internacional por el eventual aprovechamiento del poder que pueda hacer un presidente que se encuentra en la plenitud del ejercicio del poder. Pero ese finalmente no fue el problema, sino un apagón informático que ocurrió en el momento menos pensado y al mismo tiempo gruesas anomalías que la misión de observación de la OEA, en este caso en Bolivia, detectó e informó rápidamente a la Secretaría General. Entonces se tomaron las acciones del caso. Pero en el caso del Perú, la misión de observadores de la OEA ha sido muy clara desde el comienzo. El proceso electoral fue de acuerdo con las normas previstas y se desarrolló democráticamente. En consecuencia, no hay nada más que decir. Y la idea de una auditoría por parte de la OEA, por decirlo menos, es un disparate que naturalmente no podría darse en la medida en que la propia misión de observación de la propia OEA señala que el proceso ha estado plenamente ajustado a derecho y de acuerdo con los estándares de una democracia representativa. Me imagino entonces que a la hora que la OEA, la misión de observación emite, ¿no?, esta digamos impresión, esto tiene que ver con digamos la reticencia del señor Almagro, secretario general de la OEA, de recibir a esta delegación. No tanto eso. La misión de observadores tiene que dar un informe el mismo día y ahí empieza a hacerlo. Y naturalmente eso es parte de su tarea fundamental, reportar eso al secretario general de la OEA. Pero el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, que es un hombre muy serio, él no podría, en razón de su cargo, recibir en la sede del organismo a una de las partes directamente involucradas, que es lo que se llama parte interesada. No podría hacerlo. Sobre todo tratándose de una segunda vuelta, porque de alguna manera podría interpretarse que toma partido u ofrece algún tipo de ventaja. Yo siempre pensé, y además lo dije, que el secretario general no iba a recibir a estos compatriotas que están participando de esa gestión en Estados Unidos, y efectivamente eso ha sucedido. No los ha recibido. Pero con eso no quiero echar más leña al fuego, porque
los integrantes de esta misión son también mis amigos. En el caso específico de Montoya, del almirante Montoya, él y yo entramos a la misma clase cuando teníamos 5 años. En consecuencia, y cuando asumió el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, yo mismo asistía a la ceremonia junto con otros compañeros del colegio. Entonces, este tipo de situaciones no deben vincularse con lo personal. La relación personal, la amistad debe estar por encima, no debemos echar más leña al fuego. No puede haber mayor diferencia entre el almirante Montoya y yo en cuanto a lo que pensamos, sin duda alguna, es una diferencia gigantesca, pero no echemos más leña al fuego para no generar mayores divisiones entre los peruanos. Dentro de poco habrá un resultado, y luego de un resultado electoral, todos tenemos la obligación de respetarlo y de mirar juntos el futuro y acabar naturalmente con estas divisiones que nos están haciendo tanto daño y pensar que somos un solo pueblo y una sola nación de cara al bicentenario. ¿Qué se puede esperar de la política exterior para el próximo gobierno? Siempre ha sido, por supuesto, importante la línea que sigue Torre Tagle. Esta ha sido básicamente, digamos, consistente, pero ahora pues hay evidentes diferencias de abordaje, o había diferencias de abordaje probablemente entre uno y otro grupo que han competido en las elecciones. Todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a definir el señor Castillo al respecto, pero ¿qué se debería esperar de las líneas de política exterior del Perú? Bueno, ahí solamente podemos naturalmente especular, pero cabe imaginar que los lineamientos históricos, lo que se llaman los objetivos eternos de la política exterior de nuestro país, deberían mantenerse. Naturalmente somos un país con vocación de paz y somos un país con una profunda vocación latinoamericanista. Somos un país que cree a su vez en la acción multilateral. Pero también el presidente de la República es el jefe de la política exterior por mandato constitucional. En consecuencia, él tendrá todo el derecho de fijar sus propios lineamientos y la Cancillería tendrá la obligación de colaborar con él y darle la asesoría del caso. Hay que tener una cosa en cuenta, desgraciadamente, Enrique, estos 5 años que están afortunadamente pronto para terminar, han sido un desastre para la vida nacional. Hemos tenido situaciones terribles como el fenómeno del Niño, pero después de esta pandemia que nos ha desnudado con estadísticas muy graves a nivel mundial, el prestigio del país ha sufrido muchísimo con 4 presidentes en 5 años, con alteraciones del orden constitucional, con extrañas vacancias y finalmente con una delincuencia que se ha desatado. Esto ha impedido que en estos 5 años el Perú produzca política exterior. Entonces tenemos que venir de atrás, reconstruir la imagen internacional del país, que está muy alicaída, y volver a colocar al país en sus fueros, un país de prestigio capaz de mirar hacia adelante, porque venimos de una cultura de atrás. Entonces es mucho lo que podemos aportar a la comunidad internacional. Yo espero y deseo que el próximo presidente tenga esa visión muy clara, ojalá la tenga. Esa visión, para ir redondeando, esa visión incluye un cambio constitucional. Desde su perspectiva, acabamos de hablar con el expresidente Ollanta, a quien usted conoce muy bien, que digamos él ve con cierta reticencia, explicó su propia experiencia con lo que fue una promesa de Asamblea Constituyente, de ahí se echó para atrás. Ahora Castillo ha insistido en esta línea, los agentes económicos lo ven con preocupación, hay otros que dicen que no sería prioridad, hay otros que dicen que sí, que la Constitución del 93 pues tiene una falla de origen que tiene que quedar atrás. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, evidentemente es interesante lo que dice el expresidente Humala, que embarcarnos en este momento en un tema de una constituyente puede tener costos políticos. El propio futuro presidente sabrá medir esos hechos y analizarlos en su justa dimensión, ¿no? No creo tampoco que el interés de nadie sea modificar de manera radical la enorme disciplina fiscal y financiera que ha caracterizado al Perú en los últimos años, ¿no?
y que naturalmente es un mérito enorme del presidente del Banco Central. Pero al mismo tiempo es real lo que has dicho. El origen de esta constitución es espurio, ¿no? Esta constitución es producto de un cuartelazo y jurídicamente también es una constitución contrahecha, ¿no? No hay un solo jurista realmente serio que valore la Constitución desde el punto de vista estrictamente jurídico. Pero hay otras cosas que pesan más. Corresponderá al nuevo gobierno y al nuevo Congreso encontrar una salida a ese tema. Yo no quisiera opinar más porque naturalmente, como ya he dicho, mi interés no es echarle más leña al fuego en un momento de tensión y de disparidad entre los peruanos, cosa que debemos dar por superado cuanto antes. Se nos ha terminado el tiempo, Harold, pero en un minutito, Venezuela, Nicaragua y Cuba son claramente los tres países que no están inscritos en una órbita democrática en el continente. El resto, en fin, podemos de repente discutir y demás. ¿Se podría cambiar el relacionamiento con estos países y con otros países que son democracias, pero que tienen algunos cuestionamientos con respecto precisamente al funcionamiento de estas instituciones en la política exterior? Nosotros históricamente hemos practicado el pluralismo ideológico. Tenemos relaciones con todos los países del mundo, somos muy abiertos en ese sentido. Con Cuba tenemos relaciones ininterrumpidas desde 1972 y con Nicaragua probablemente desde el siglo XIX, ¿no? Nunca se han interrumpido esas relaciones, ¿no? En el caso específico de Venezuela, hemos tenido relaciones históricas de hermandad, ¿no? Bolívar era venezolano, Sucre era venezolano y esos dos personajes nos dieron la independencia. Lo que ocurre es que desde hace un par de años el Perú ha suspendido las relaciones diplomáticas con Venezuela y corresponderá al nuevo gobierno evaluar ese tema también de acuerdo a la evolución del proceso interno en Venezuela, que ojalá pueda reconducirse en términos democráticos, ¿no? Bien. Pero la vocación del Perú siempre será una vocación de país abierto. El Perú tiene incluso relaciones diplomáticas con Corea del Norte, Bueno. y como la tienen casi todos los países europeos. En consecuencia, de repente no sería una buena idea para nuestra política exterior alinearnos en tema de confrontaciones ideológicas que no se condicen con nuestra realidad ni con nuestras aspiraciones como sociedad. Me queda claro. Harold Forsyth, embajador, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, Enrique, un placer. Vamos a continuar ahora